En este video les voy a hablar del tema polimorfismo. Para ello ya tengo preparado el siguiente documento que voy a leer y a explicar. Comenzamos. Polimorfismo. El término polimorfismo hace referencia a la capacidad de adoptar diversas formas. Hablando de la programación orientada a objetos, un objeto polimórfico es aquel que puede tomar diversos aspectos, basando sus acciones en los métodos que definen al objeto al cual se ha transformado. Bien, en esta parte del polimorfismo hacemos referencia a la capacidad que va a tener un objeto en transformarse en otro objeto. Parte de este tema de polimorfismo se puede decir que lo hemos abordado con temas como fue el caso de la sobrecarga, donde tenemos, digámoslo así, funciones con el mismo nombre o métodos con el mismo nombre y que se llaman de acuerdo a los tipos de parámetros que implementamos. Entonces, de alguna manera, el mismo método resuelve para una forma o para otra dependiendo del tipo de parámetro que se emplea. Otro aspecto del polimorfismo lo vimos en el tema de plantillas. Si ustedes recuerdan, cuando reemplazamos la sobrecarga por una plantilla, en este caso se definen variables indefinidas que posteriormente adquieren un tipo cuando se declara ya sea la clase, cuando se llama el método o cuando se llama la función, y hablando de clases, cuando se declara el objeto, definimos de qué tipo van a ser sus parámetros. Entonces, de cierta manera, parte del polimorfismo lo vimos con estos temas, y bueno, ahorita ya nos enfocamos directamente a un objeto polimórfico, que es el que va a tener la capacidad de transformarse en cualquier otro objeto. De los temas que debemos conocer, de los puntos que debemos conocer acerca de este tema serían los siguientes. En el punto número 1 dice: el uso del polimorfismo en la programación orientada a objetos lleva implícito el uso de herencia, donde la clase base se definirá como el objeto polimórfico de tipo apuntador y las clases derivadas como los objetos a los cuales se desea transformar. Bien, entonces la empleación del polimorfismo en la programación orientada a objetos tendrá que hacer referencia al uso de herencia. Entonces, tomando en cuenta esta parte de la teoría, nosotros vamos a desarrollar una estructura de herencia entre clases y a definir un objeto polimórfico, que finalmente no es más que un apuntador de la clase base. El apuntador de la clase base es quien va a adquirir la forma de las clases derivadas. Esto es lo que se menciona en el punto número 1. En el punto número 2 dice: en el polimorfismo, la clase base define a sus métodos como virtuales para ocultar su acción cuando el objeto polimórfico se transforma en un objeto derivado. Bien, entonces aquí en el punto número 2 se menciona que los métodos que existen en la clase base se pueden ocultar cuando los definimos de manera virtual. Aquí es a donde sería referencia a la palabra reservada virtual para ocultar los métodos de la clase base y definir o poder emplear los métodos de la clase derivada cuando el objeto polimórfico se transforme en aquel objeto. En un ejemplo más adelante o incluso en la sintaxis vamos a poder ver a qué refiere este punto número 2. En el punto número 3 dice: cuando se construye la estructura polimórfica y se declara el objeto polimórfico, es necesario indicar la forma que va a adquirir, asignándolo mediante el operador ampersand a la forma del objeto. Bien, una vez que hemos declarado el objeto polimórfico, cuando yo quiero que este objeto polimórfico se transforme a alguno de los objetos derivados, tendré que asignar la dirección de ese nuevo objeto. Para hacer la asignación voy a tener que emplear el operador ampersand, indicando la dirección del objeto al cual se quiere transformar mi objeto polimórfico. Esto igualmente lo vamos a
verificar en la parte de la sintaxis y en el ejercicio que se propone para tratar este tema. Por último, en el número 4 dice: la sintaxis para la implementación del polimorfismo es. Y bueno, aquí ya tenemos la sintaxis y vamos a hacer uso de nuestra herencia. Esto sería una estructura para la implementación de una herencia simple. Tenemos nuestra clase base y aquí tenemos nuestra clase derivada, la cual recibe herencia de la clase base. En este caso también podemos ver que la clase base implementa sus métodos de manera virtual. Entonces esta es la palabra reservada que vamos a emplear para ocultar los métodos de nuestras clases base. Si tuviésemos que emplear una herencia múltiple, no simple como es en este caso, si el caso fuera múltiple, entonces tendríamos que construir nuestro árbol de herencia y seguramente la clase derivada hereda a otra de las clases, lo cual quiere decir que esta clase derivada también se convierte en base de la clase que le sigue. Si es el caso, también tendrían que ocultar los métodos virtuales de esta clase derivada para cuando su transformación del objeto polimórfico no adquiera la forma de la clase derivada, sino la clase derivada número 2. Bien, esta es una sintaxis de una herencia simple. Lo que mencioné es en el caso de una herencia múltiple. Y bueno, entonces aquí ya tenemos la implementación de nuestra estructura del polimorfismo. Es finalmente una herencia y definiendo métodos virtuales para ocultar los elementos de la clase base cuando el objeto polimórfico adquiere la forma de una clase derivada. Ya en la implementación del polimorfismo, en la función principal main, vean ustedes, aquí declaramos objetos de la clase base. En este caso tenemos el objeto A y este es el objeto B. En el caso del objeto B, lo definimos de tipo apuntador y yo aquí hago el señalamiento que este sería nuestro objeto polimórfico. O sea, el apuntador B es quien se va a transformar ya sea en el objeto mismo, que sería un objeto de la clase base, o en un objeto de la clase derivada. Por eso es que también hago la declaración de un objeto de la clase derivada, que en este caso es C. Entonces no pierdan de vista su objeto polimórfico, porque este es con el que vamos a trabajar. Una vez que tenemos definido nuestro objeto polimórfico, viene la conversión, y aquí está lo que se mencionaba en el punto número 3, la asignación del objeto polifórmico, o la forma que va a adquirir nuestro objeto polifórmico al asignar la dirección empleando el ampersand del objeto al cual se va a transformar. En este caso, el objeto polimórfico recibe la dirección de un objeto de la clase base, lo cual quiere decir que el objeto polimórfico está empleando, o más bien se está transformando en un objeto base. Cuando yo hago un llamado a los métodos, por ejemplo, aquí asumo yo que existe un método con cierto nombre, ¿no? Aquí le pongo nom-método. Hago el llamado de mi método refiriendo a que existe este método de nombre nom-método. Posteriormente, hago una nueva transformación del objeto polimórfico a el objeto derivado y entonces vuelvo a hacer una asignación de la dirección del objeto derivado. En este caso, el objeto polifórmico adquiere la forma del objeto derivado y nuevamente hago un llamado al método que tiene el mismo nombre al de la clase base. Entonces aquí el asunto es que los métodos que se implementan en cada una de las clases tienen el mismo nombre a las de la clase derivada. Así que bueno, en el llamado queda el mismo nombre, pero al ocultarlos de manera virtual hago referencia a la forma en la que se transformó el objeto polifórmico. Bien, tomando en cuenta esta parte teórica, vamos a desarrollar un ejemplo, no sin antes mencionar que en la parte teórica observo yo un error de sintaxis. Aquí está implementando el punto para hacer el llamado al método, o sea el operador punto para tener acceso a los métodos. Sin embargo, bueno, en el caso de B, si observan, es un apuntador y aquí el acceso a los métodos no se hace con punto, se hace con con la flechita, el menos mayor que. Entonces el punto se implementa si este objeto fuese de tipo dato, no de tipo apuntador. Entonces aquí hay un error en la sintaxis. Nada más tomando en cuenta esto, vamos a pasar al
compilador para el desarrollo de un ejemplo.